un honor contar con su presencia en esta tarde. Esta presentación es para acompañar al autor, Gerardo Herrera Corral, para quien pido un fuerte aplauso, que nos estará presentando su libro Antimateria. También le damos la bienvenida a Alejandro Cross, fuerte el aplauso también, y nos estará acompañando, presentando el libro de Gerardo. Bueno, pues gracias por estar aquí y a disfrutar del evento. Les dejamos los micrófonos del autor y de su acompañante. Muchas gracias. Bueno, hola a todos. Antes que nada, antes de empezar, me gustaría agradecerles que se hayan tomado el tiempo de acompañarnos el día de hoy. Es un día bastante importante para el doctor Gerardo y de igual manera para mí, para poder acompañarlo, ya que estos últimos meses el doctor Gerardo se ha convertido en alguien bastante importante para mí. Y pues eso, agradecerles por su tiempo, que se hayan dado el espacio y la oportunidad y el interés a estos temas. Más que ahora un agradecimiento, una felicitación, yo creo que a todos los presentes, porque estos temas realmente en la actualidad son un poquito difíciles de que las personas les gusten, pero pues justamente hoy que nos acompañan, pues vamos a platicar un poquito sobre el libro que hoy venimos presentando del doctor Antimateria. Entonces, yo creo que antes que todo, antes de platicar, de entrar al tema interesante, doctor, probablemente mucho sea la primera vez que lo ven. Estaría bastante interesante que se pueda presentar un poquito. ¿Quién es usted? ¿Quién es Gerardo Herrera Corral? Bueno, muchas gracias a todos por venir. Me da muchísimo gusto ver tanta gente. Yo pensé que con las aguas mucha gente no estaría acá. Pues muchísimas gracias por estar acá. Yo soy Gerardo Herrera Corral y soy físico. Nadie es perfecto, ¿verdad? Trabajo en el Departamento de Física del CINVESTAV, Centro de Investigación y de Estudios Avanzados en el norte de la ciudad. Trabajo ahí como investigador. Soy investigador en física experimental de altas energías. Es la manera como llamamos a la física de partículas elementales. A veces hacemos una distinción los físicos, física de partículas como para ser más teóricos y física de altas energías para ser más experimental. Yo soy experimental y trabajo desde hace ya muchos años en un proyecto en Ginebra, en Suiza, en el CERN, en el Centro Europeo de Investigaciones Nucleares CERN, que se encuentra en Ginebra, en Suiza. Ahí está el acelerador más grande del mundo, el Gran Colisionador de Hadrones. Yo trabajo ahí en uno de los experimentos del Gran Colisionador de Hadrones, que se llama ALICE. Es un acrónimo, ALICE, es un acrónimo para decir a Large Ion Collider Experiment, un experimento grande de iones, de colisionador de iones. Y ahí trabajo desde hace mucho tiempo. Hemos diseñado y construido detectores para ALICE, pero he trabajado en otros experimentos. De verdad tal que mi área es la física de partículas, ese soy yo, y no sé si tengo que agregar algo más, pero pues aquí estamos para conversar, esa es la idea. Perfecto, doctor. Excelente. Y pues me gustaría también introducir un poco porque probablemente te preguntarán, ¿y quién es el otro muchacho que está a su lado? Bueno, me presento, yo soy Alejandro Cross, soy licenciado en Tecnología de la UNAM, pero me dedico a hacer contenido en redes sociales enfocado en la parte de ciencia. Me gusta juntar la comedia con la ciencia para pues mostrar un poquito del quehacer científico y pues que la ciencia sea un poquito más digerible. Entonces, con esta introducción, queremos platicar un poquito de lo que es el libro. Pero me imagino que para muchas personas que vinieron y probablemente vieron por ahí en las redes sociales, el doctor se tomó una tarea bastante ardua toda esta semana y yo creo que todo el año en esa bolsa. No sé si la llegaron a ver. Por favor, pueden levantar la manita. ¿Quién vio el video de que el doctor iba a traer en una bolsa algo? Por eso vinieron, porque traje antimateria para todos. Sí. El doctor se puso a recolectar antimateria concentrada, esta sustancia que se encuentra por ahí en el universo, que justamente hoy vamos a ir hacia ello, pero el doctor hoy la trajo para ustedes en exclusiva. Así que, doc, ¿qué chingados trae la bolsa? No, bueno, yo les dije que iba a traer un poco de antimateria. Entonces, sí, no es fácil juntar algunos nanogramos de antimateria. Cuidado los de frente, ¿eh? Sí, primero buenos días. Y esta es la antimateria que logré juntar. Y que si quieres podemos hablar ya un poco
Les puedo mostrar un poquito de antimateria. Yo creo que esperamos ahorita mostrarles. Sabemos que ahí está la antimateria, pero vamos a se está desintegrando a medida que avanza el tiempo. Se está acabando. Vamos a intentar no tardarnos tanto porque si no, ya no va a haber cuando la mostremos. Pero yo creo que, a ver, me gustaría saber, ¿quién de aquí ha leído ya un libro del doctor Gerardo? Hay fans. Excelente. ¿Quién de aquí no conocía al doctor Gerardo? La neta. La verdad. Está muy bien. Qué bueno. Yo creo que vinieron a conocerlo el día de hoy para platicar. Pero antes de entrar en materia o antimateria, vamos a ver un poquito de por qué física, doctor. ¿Por qué física moderna? ¿De dónde nació este amor por usted, por la física? ¿De dónde vino? ¿Qué trauma tuvo en la infancia como para ver estudiado física? Sí, en realidad es una buena pregunta porque nosotros como que detectamos en el área de investigación de física, detectamos como dos orígenes, dos proveniencias, la proveniencia. Y en países latinos se ve más de una que en los países sajones, pero en términos generales aparecen siempre dos. Una es gente que llega a la física desde la ingeniería, desde las aplicaciones, desde la inquietud por la tecnología. Eso se da mucho en Alemania, en Estados Unidos, en Inglaterra. La gente llega a la física porque le interesa mucho eso, la tecnología, las cuestiones que tienen que ver con el día a día. Y yo diría que la mayoría, en países como Alemania, por ejemplo, la profesión más solicitada por la industria son los físicos, ¿no? Puede ser chocante para México, porque acá cuando uno dice que quiere estudiar física es morirse de hambre, allá no, si quieres trabajo hay que estudiar física. En Alemania sí. A veces está en segundo lugar, pero la mayoría cada año es la primera carrera que buscan los empresarios, los industriales físicos. Y por supuesto entonces la orientación es muy aplicada. Los físicos estudian física para acabar trabajando en aceleradores de partículas en los hospitales, para acabar trabajando en alta tecnología de algún tipo. Los países latinos somos distintos y yo voy en esa otra vertiente. Se predomina más el interés filosófico. Llegamos a la física por el lado de la filosofía. Es mi caso. Yo llegué a la física por el lado de la filosofía. Me interesó siempre los porqués de las cosas. Me interesaron siempre las preguntas fundamentales, las grandes cuestiones, decían los filósofos, las grandes cuestiones. Bueno, en realidad el camino siempre es complicado, lo estoy simplificando mucho, pero uno llega así, haciéndose preguntas y con la idea de que las grandes cuestiones se las plantea actualmente la física, ya no tanto la filosofía como la física. Eso creo que es lo que a mí me llevó a la física. O sea, en resumen, era un niño muy preguntón. Sí, más o menos, sí. Ok, ¿quién de aquí estudia física? Ningún físico. Un físico. Excelente. Otro físico. Excelente. Bueno, yo creo que justamente eso, a veces pasa mucho que cuando leemos un libro, a veces a través del libro podemos aprender sobre la vida del autor. Pero yo creo que a veces en estos casos, en libros como este estilo de divulgación científica, siento que a veces es un poco al revés. Yo creo que a través de lo que las personas hacen, la investigación que hacen, como lo que es el doctor, podemos aprender bastante del libro. Por eso es que estamos aquí el día de hoy, tal vez como para conocer un poquito cuál fue esta trayectoria, esta historia de cómo fue que todo esto, estas investigaciones de las grandes cosas que están allá o de las cosas que están fuera de nuestro planeta, en el universo, se materializan en este libro a través de la vida del doctor, a través de sus experiencias. Entonces, yo sé que ya están comiendo ansias por saber qué hay en la bolsa, pero vamos a esperar un poquito. Con esto, Doc, el libro Antimateria. Cuando usted empezó a entrar en este mundo de la física de altas energías, la mecánica cuántica, ¿por qué a veces muchas personas tienen este miedo a la física un poquito más complicada? ¿Qué es lo que el cliché que hay ahí entre las personas que dicen, esta física ya es muy difícil? Bueno, yo creo que una de las cosas un aspecto distinto de la física con las otras ciencias, ¿no? Considerando biología, química, otras ciencias, no menciono las matemáticas porque también tiene ese aspecto,
que hace que las personas se alejen o teman o sientan un cierto resquemor, es algo que se llama abstracción. Yo creo que la abstracción es algo fundamental de la física, es un elemento fundamental del quehacer de los físicos y es algo que nos aleja del, pues, por definición, nos aleja de lo concreto. Entonces tendemos más a acercarnos a lo que nos queda tangible, a lo plástico, a lo visible, ¿no? O sea, es la tendencia generalizada de las personas, de todos. Y el proceso de abstracción puede ser algo que ahuyenta a la gente, ¿no? A veces porque requiere un poco de, yo diría, retención en la cabeza de algo. O sea, retener a veces por días un cierto concepto que es abstracto hasta que llega a caer. Y por supuesto que no todo el mundo está en la disposición de hacerlo, ¿verdad? Se requiere de una motivación para eso. Y si la motivación no está, porque cada quien tiene diferentes motivaciones, gente que tiene una motivación por la historia o por la política o por lo que sea, pues no tendrá entonces razones para sostener en la cabeza una idea por días y días. Algunos de nosotros sí. Y eso es algo que se requiere para abstraer. El proceso de ver algo concreto y de ahí sacar algo que no es visible, que ya no es más tangible. Yo pienso que ese es el aspecto de la física que hace que la gente tenga un cierto resquemor. Yo creo que sí. A mí personalmente me pasó que cuando yo era más pequeño, yo sentía que era bueno en matemáticas, bueno en física, hasta que empiezas a ver cosas que ya no puedes dibujar. Cuando ya empiezas a ver cosas que el tiempo, vectores arriba de 3 dimensiones, 4 dimensiones, ya son cosas que si no tienes esta abstracción como un artista, te empiezas pues, a rendir. Y en el camino me pasó. Fíjate, quizá pongo un ejemplo de abstracción de una abstracción de los físicos, que nomás para dejarlo en concreto. Por ejemplo, para nosotros el experimento del plano inclinado de Galileo es fantástico porque él ponía una bolita que se iba por el plano inclinado y caía y medía los tiempos y demás. Y luego se le ocurrió poner otro plano inclinado enfrente y vio que la bolita subía casi a la misma altura de la que había descendido. Casi. Ahí viene la abstracción. Y luego fue cambiando la altura del plano que estaba enfrente. Ese es un ejemplo muy bonito porque para los físicos es uno de los experimentos más bellos en la historia de la humanidad. ¿Eh? Por eso me doy a la tarea de tomar 2 minutos para... Y entonces observó que subía y que subía a la misma altura. Dijo, aquí hay algo raro. Sube a la misma altura de la que la solté. No va más arriba, no va más abajo, sube casi al mismo. De tal manera que si yo voy bajando el plano que tengo enfrente, la bolita se va a ir cada vez más lejos porque está buscando llegar a esta altura. Y como ya está menos inclinado, se va a tener que ir más lejos para llegar a la misma altura. Y entonces Galileo hizo un proceso de abstracción. Dijo, si yo lo pongo plano, la bolita se va a ir hasta el infinito. Eso es abstracción. Y eso es donde la gente dice, pero ¿por qué? Porque está buscando la bolita llegar a la misma altura y no va a llegar, y como está plano, no va a llegar nunca, ¿verdad? Y la bolita se va a estar moviendo eterno. Para nosotros tenemos el problema de que no, se va a detener, ¿verdad? Y Galileo ya se va a detener por la fricción, pero abstrae. Si no hay fricción, la bolita se va a ir al infinito y se va a mover hasta que algo la detenga. Esa es la primera ley de Newton. Eso se convertiría en algo fundamental de la física. Es un principio básico de la naturaleza y es abstracción. Sí, me parece bastante interesante. Justamente se parece a algo es como un ejemplo muy parecido. En mi momento yo lo vi con este ejemplo de Aquiles y la tortuga. De cómo nosotros, si colocamos una tortuga a una cierta distancia, a 2 metros de nosotros, y la alcanzamos, físicamente podemos. La tortuga va despacio, pero matemáticamente, si nosotros lo representamos, estamos nosotros y la tortuga a 2 metros, entonces damos un paso que es la mitad. Entonces, si está a 2 metros, ahora estamos a 1 metro, que es 1/2. Y posteriormente, ahora el siguiente va a ser igual a la mitad, que ahora ya no va a ser exactamente igual, sino va a ser ahora 1/4. Y luego 1/8, y luego 1/16,
luego un 32avo, un 64avo, un 128avo, y así ha sido en la historia. Muchos han sido físicos, la mayoría han sido físicos que han marcado nuestra historia, y el doctor Gerardo se está convirtiendo en uno de ellos. Entonces, yo creo que con esto un poquito ya podemos empezar a entrar en antimateria. Entonces, ¿cómo veo? ¿Ya les enseñamos? ¿Sí? Bueno, sí, porque se va Si no, ya no va a haber. Si no, el tiempo de vida es corto. La antimateria, es importante pensar, ¿qué es la antimateria? Pues la antimateria es lo opuesto de la materia. ¿Ah? Y bueno, y eso significa que primero tenemos que entender qué es la materia para poder entonces decir, lo opuesto, entonces ya lo entiendo. La materia, nosotros los físicos la entendemos con atributos. Es decir, tenemos un objeto de materia y eso va a ser unos ciertos atributos. Por ejemplo, podemos considerar una pelota. Entonces diremos, un atributo de la pelota es que es redonda. Ese es un atributo, lo que me va a permitir definirla. Y esa pelota puede estar girando. Entonces yo puedo decir, está girando de derecha a izquierda con respecto a tal cosa. ¿Ok? Y esa pelota está a una determinada altura. Y esa pelota es roja. Y esta pelota se está moviendo a una cierta velocidad. Y ya dije todos los atributos que me permiten definir a la pelota. Pues bien, entonces ahora puedo preguntarme qué es una antipelota. Pues va a ser la que se encuentre girando en la dirección contraria, la que no sea roja, sino que tenga un color antirrojo. Se debe haber dicho blanco para después decir negro. Pero eso va a ser muy racista. Es decir, los atributos contrarios. Aquello que tenga los atributos contrarios, eso va a ser la antimateria. Y una manera muy buena de definir a la antimateria es a través de un proceso físico al que llamamos aniquilación. La palabra aniquilación en física es una palabra técnica muy importante y que nos sirve para definir la antimateria. Entonces, la antimateria es aquello que aniquila a la materia. Es decir, cuando esta antipelota se junte con esta pelota, se van a desaparecer ambas, se van a desintegrar, se va a producir solamente un destello de luz. Eso es la antimateria. Puede todavía dejar así como vago, pero eso es la antimateria. Es bastante abstracto. Pero antes de todavía va a faltar entonces, al parecer, para mostrarles la bolsa. ¿Dónde ustedes han visto o han escuchado sobre la antimateria? ¿Dónde ha sido como lo primero fuera de la física de altas energías, fuera de un libro, donde alguna vez habían escuchado sobre la palabra antimateria o el concepto? Películas de ciencia ficción, por ejemplo, Star Trek, ok. En medicina. Bien. Del otro lado dijeron otra película por ahí, en caricatura. Bizarro, ¿no? Se conocen a... Ahí precisamente hablan de situaciones de física. Una de ellas es en cuanto al tiempo, cómo se puede modificar el tiempo y cómo la antimateria nos puede juntar con la materia. En este caso, de cada uno de los personajes, los dos se desaparecían. Entonces tenían que permitirlos. Una película también. Hay una relación muy interesante entre la antimateria y el tiempo. Hubo una propuesta muy interesante de un físico que propuso que la antimateria no era otra cosa más que materia que viajaba atrás en el tiempo. De tal manera que hay una relación estrecha entre conceptos como el tiempo que nos fascinan, ¿verdad? Porque ¿qué es el tiempo? Y la antimateria. Ok, pero sí. Por ahí hablando del tiempo. El tiempo exactamente es esa cuarta dimensión. Bueno, hoy no vamos a hablar de este libro. Pero por eso trajimos, hoy vamos a ir hacia todo este boche de libros. No, es que Alejandro me preguntó que qué había más escrito y entonces, bueno, ahí te llevo. Es que, bueno, nada más para aclarar, el libro de antimateria no es como las películas de Marvel que tienes que leerte todas para lograrle la trama a este. Pero esa pregunta es bastante interesante, que la verdad se necesita bastante tiempo para abordarlo, para poder definir exactamente eso. No sé si rápidamente o tal vez puede ser plática de otro día o... El tiempo es un concepto fascinante que requiere de no solamente de una charla, yo creo que de muchas, y no solamente de un libro, de varios, ¿verdad? El tiempo es una categoría fundamental. Nosotros hicimos hace como 2 años,
sea, para contestar, hace 2 o 3 años hicimos una mesa redonda en el Colegio Nacional sobre el tiempo. Y hay un video del Colegio Nacional, que es, por cierto, el video más visto en la historia del Colegio Nacional. Lleva millones y millones de vistas. Entonces se los recomiendo. Ahí estuvimos varios invitados hablando sobre el tiempo. Eso se los recomiendo para que siga aumentando las vistas del Colegio Nacional. Si ustedes van a la página del Colegio Nacional, buscan ahí van poniendo todos los videos de los eventos del Colegio Nacional y hay uno sobre el tiempo, una mesa redonda sobre el tiempo. Y bueno, ahí hay una discusión de hora y media alrededor del tiempo, entonces yo creo que les puede interesar. Ok, pero prácticamente el concepto de antimateria en nuestra vida diaria, en el entretenimiento, va por esa idea, ¿no? Ronda en esa idea de justamente lo que platicaba el doc, la aniquilación específicamente con algo, o una bomba, o energía, o materia, pero algo específicamente en eso. El concepto en sí es abstracto, se requiere de un poquito más de información que ahorita vamos a empezar a indagar, pero justamente lo que comentaba el doc, la materia requiere de propiedades como la que nosotros vemos, el color, pero a este nivel vamos a hablar de un poquito de lo que ya son las partículas elementales. Que justamente para hablar de la antimateria creo que necesitamos entrar un poquito a eso. ¿Quién de aquí ha escuchado un poco sobre partículas elementales? Todos. Pues realmente hay muchas personas que de cierta forma han llegado hasta la parte de lo que es el protón, neutrón, electrón. Listo. Pero todavía hay más adentro. Todavía, si escarbamos más todavía, vamos a encontrar todavía más cosas. Y para eso es donde aquí yo creo que tenemos que abordar un poquito, Doc. Si nos puede dar, no muy largo, una pequeña embarradita de lo que es esto, la mecánica cuántica, la física de partículas elementales. Bueno, el área de investigación a la que yo me dedico, partículas elementales, se trata justamente de estudiar los bloques fundamentales de la naturaleza. Los bloques fundamentales son las partículas de las que está hecho todo, pero las más elementales, ¿no? Las más elementales. A veces se lo pone como el pan de Leucipo. Leucipo fue un filósofo griego que probablemente se lo inventó Demócrito, porque Demócrito propuso los átomos y como que él creyó que las demás le iban a hacer más caso, le iban a poner más atención si él decía que su maestro decía. Entonces decía, mi maestro Leucipo dice que si tomamos un pan, por eso se llama el pan de Leucipo, si tomamos un pan y lo cortamos por la mitad, pues nos quedarán 2 mitades. Pero él se preguntaba, mi maestro Leucipo, ¿qué ocurre si yo divido la otra mitad? Y sigo con este proceso, con un cuchillo cada vez más fino que me permita ir dividiendo el pan de Leucipo. Entonces es la metáfora para llegar a 2 posibles respuestas, ¿no? Y Demócrito optó por una de ellas. Va a llegar un momento en que yo no voy a poder dividir más el pan. Me voy a quedar con una migaja extremadamente pequeña que yo no voy a poder cortar. Y eso, dijo Demócrito, es el átomo. Átomo en griego significa indivisible, ya no lo puedo dividir. Y así nació el atomismo entre los griegos. Al final de cuentas, los átomos ahora tienen ese nombre equivocado, ¿verdad? Porque los átomos los podemos dividir, pero la idea era la de Demócrito. Ahora les llamamos partículas elementales a los quarks. Son lo que queda del pan de Leucipo. Los quarks y los electrones, los muones y los tau, 12 partículas. Hay 12 partículas que son lo que queda cuando uno va dividiendo el pan de Leucipo. Y esas 12 partículas de materia son lo que forman todo lo que nos rodea. No hay más, son solamente 12. Esas son las partículas elementales. Resulta que hay 12 partículas de materia, 6 quarks y 6 leptones, que forman todo lo que nos rodea. Y hay 12 partículas de antimateria. Hay 6 antiquarks y 6 antileptones. ¿Cómo son esas? Pues tienen los números cuánticos, los atributos contrarios y se aniquilan con su contraparte. Aquí es donde justamente empezamos a tocar esta parte un poquito, a hacer esta similitud entre estas partículas elementales con sus propiedades, con la materia, con lo que nosotros podemos observar, el color, la carga, si es blandito, si es suave.
específicamente esas partículas se categorizaron a través de estas bonitas propiedades, que a partir de ahí, con esos estudios intensos que se hacen en esta rama de la física, que es específicamente la física cuántica, es donde observamos todo esto. Entonces, y ahora sí, ya tenemos creo que una basecita de hacia dónde vamos, de hacia dónde va este libro. Yo creo que antes de seguir, antes todavía de la bolsa, yo le pedí de favor al doctor si podía traer un poquito de la colección, toda la colección que el doctor, pues ahora sí que ha tenido. Nosotros tenemos el placer de poder disfrutar de estos libros y cada uno de estos pues van específicamente en ciertos conceptos que rondan toda esta parte. Entonces, no necesariamente necesitan ser físicos para poder empezar a leer un poco de esto, porque la verdad es algo muy interesante. Es algo que a final de cuentas es todo lo que nos rodea, todo lo que tenemos, todo lo que tocamos, todo lo que comemos, y justamente se basa en toda la física. La física nos rodea, respiramos física, dormimos física. Entonces, Doc, no sé si antes de seguir con todo esto y antes de seguir con la sorpresa de la bolsa, nos puede enseñar un poquito de cada libro y algo así muy, muy superficial de qué es cada uno. A ver, pues quizá empiezo por mostrar este otro libro que se llama Agujeros Negros y Ondas Gravitacionales. Y la razón por la que empiezo con este libro es que fue editado también por Sexto Piso, que es la misma editorial que edita Antimateria. Y porque me da la ocasión de decir que estamos aquí porque es el aniversario de la editorial Sexto Piso. ¿No? Eso está... ¿Feliz cumpleaños? Sí, gracias los cohetones. Entonces es un libro que habla sobre el hallazgo de 2015. Ustedes probablemente recordarán la primera onda gravitacional detectada, los agujeros negros, ¿qué son esa cosa? Y tiene la portada, por supuesto, al agujero negro que en su momento, justo cuando salía el libro, salió la primera imagen, la primera fotografía de un agujero negro. Es decir, con lo que los físicos exigíamos, ¿no? Que los físicos al interior del gremio hay siempre controversia y debate, discutimos y siempre nos exigimos unos a otros, y nosotros les exigíamos a los colegas que hacen gravitación, que decían, claro que los agujeros negros existen, decíamos, el día que ustedes nos muestren una imagen con el horizonte de sucesos, que es esa cosa en medio, entonces les creeremos. Ahí está una fotografía con el horizonte de sucesos. Eso es lo relevante de esta foto, el círculo negro en el interior. Y que, muy curiosamente, fuera del ámbito académico, ahora sí que en el ámbito popular, en las redes sociales, se hizo mucha controversia, muchos memes, porque le hacían mucha alusión. ¿Alguien ha visto El Señor de los Anillos? ¿Sí? Ya saben a quién, o a los que han visto, y para los que no, justamente el villano de esta película se representa a través de un anillo de fuego, un ojo de fuego que todo lo observa, y es idéntico a la foto de las ondas gravitacionales. Entonces se empezó a crear toda una ola diciendo que El Señor de los Anillos era verdad. Entonces, eso fue lo curioso de cómo las diferentes visiones del mundo, de las percepciones, es curioso, porque dentro de la academia pues estaba toda esta cuestión de que pues, es un avance bastante grande, un paso bastante gigante, y fuera del gremio científico pues estábamos acá cotorreando con El Señor de los Anillos y los Hoyos Negros. Pero, muchas gracias, Doc. A ver, ¿podemos seguir con otro? Sí, bueno, a ver, nada más vamos a ver, quizá muy rápidamente, ¿verdad? Porque se nos va el tiempo. Este fue un libro editado por la Academia Mexicana de Ciencias que se llama Entre Quarks y Gluones, México en el CERN, que de alguna manera con fotografías bonitas trata de mostrar lo que hacíamos los mexicanos en el Centro Europeo de Investigaciones Nucleares. No está ya en circulación. Y los otros libros, bueno, quizá puedo mostrar este que está editado por Proceso, por Editorial Proceso, y que de alguna manera inicia algo que yo ni cuenta me daba, pero que serían los otros libros, o la mayoría de los otros libros. Es una descripción del gran colisionador de hadrones en el laboratorio más grande del mundo, que es el Centro Europeo de Investigaciones Nucleares. Es un libro que sí se encuentra en Editorial Proceso, que son historias, algunas están hasta padres, algunas historias son bonitas, son historias separadas. Aquí nos dice cómo es que Santa Claus le hace para repartir los regalos en diciembre, ¿no? Con argumentos físicos. Aquí cuenta cuál fue la primera computadora del CERN, un ser humano que hacía cálculos extraordinarios.
cuando todavía no había calculadoras electrónicas, él era el que les hacía las multiplicaciones de muchas cifras y hacía raíces cuadradas de 13 a los físicos, ¿no? Aquí está la historia del calculador, uno de los más veloces del mundo, hasta que fue superado por un mexicano, ¿no? Pues en serio, si quieren saber la historia, leanlo. Pues un mexicano lo superó, porque hay una prueba para los calculistas. Estos calculistas muy rápido, hay una prueba de los 2 minutos, que es sacar la raíz no cuadrada, no cúbica, no cuarta, la raíz 13 de un número de no me acuerdo cuántas cifras en menos de 2 minutos, y este mexicano lo superó. Entonces, aquí está la historia. ¿Qué más? Este es el único libro que no está muy relacionado con el Gran Colisionador de Hadrones, El azaroso arte del engaño. Es un libro sobre cómo se engaña, ¿no? Sobre el arte de engañar. Y es fundamental, yo lo escribí por eso, porque es como importante para tener una buena ciudadanía, ¿no? Poder ver una gráfica, poder entender un número. Cuando nos dicen que tal o cual cosa, no voy a hacer alusión política, no me provoquen. Pero aquí vienen los trucos, ¿ah? Para decir un número e impactar a la gente. ¿Ah? ¿Cuáles son los trucos? Eso es mentir sin que se den cuenta. Escrito por un físico. Los demás libros, de alguna manera, tienen algo que ver con las preguntas que se plantea el Gran Colisionador de Hadrones. De una o de otra manera. El Gran Colisionador de Hadrones se plantea preguntas muy fundamentales, 5, diría yo. Y una de las 5 preguntas fundamentales del Gran Colisionador de Hadrones tiene que ver con la antimateria, del que vamos a hablar, del que estamos hablando y hablaremos más ahora, sí, que lo voy a dejar a un lado, pero igual hablamos más. Este fue uno de los primeros, está editado por el Fondo de Cultura Económica, se llama El Higgs, el universo líquido y el Gran Colisionador de Hadrones. Y puedo decir con mucho orgullo, no tanto, porque fue el segundo lugar, no el primero, en el premio Ruy Pérez Tamayo. Entonces estuvo en la final con otro que ganó, que no lo voy a mencionar. Pero fue el segundo lugar y me llamaron por teléfonos de Fondo de Cultura Económica y dicen, dale chance. Está bien, dale chance. Fue el segundo lugar. Este libro se llama Dimensión Desconocida, está editado por Penguin Random House y tiene que ver con el tiempo, con el espacio, con la manera como lo entendemos, con la posibilidad de que exista una sexta dimensión, una quinta dimensión, que es una búsqueda real en el Gran Colisionador de Hadrones. Los experimentos del Gran Colisionador de Hadrones buscan la quinta dimensión, sería una cosa extraordinaria para los físicos, y aquí un poco describe de qué se trata, cómo se busca, de qué manera se aborda ese tema de investigación. Y finalmente, la estrella, diría, digo la estrella porque es el que más regalías me deja. Universo, la historia más grande jamás contada, es la historia del universo. Yo creo que es un formato curioso porque no cuenta la historia del principio a fin, sino de fin a principio. Entonces, porque la idea era ver a la historia del universo como un calendario en el que ocurrieron ciertas cosas. Hay momentos cruciales en la historia del universo en que ocurrió algo especial. Entonces elegimos esas épocas en que ocurrió algo muy especial para que nosotros estemos acá y elegimos cada una de las etapas eligiendo lo más asombroso que vemos en cada una de ellas y entonces nos preguntamos cuál fue la causa, ¿no? Si lo más asombroso que tenemos actualmente es la conciencia, entonces cabe preguntarnos por qué pensamos y eso nos lleva a la vida. Y en la etapa en la que apareció la vida, hace 4.000 millones de años, podemos considerarlo como el invento más asombroso del universo y eso nos lleva a preguntarnos por qué apareció la vida. Y así va contando la historia del universo. Pienso que quedó bien el libro. Me gustaría corregir la definición de protón aquí, pero por lo demás no está mal. Perfecto. Ya tenemos Ya quedó. Ya sabemos qué es todo lo que ha hecho. Ahora sí, a lo que venimos. A ver qué hay. Les voy a mostrar la antimateria antes de que se termine de desintegrar, ¿no? Porque como ya les expliqué, la antimateria se desintegra en la presencia de materia. Entonces, traer antimateria en una bolsa de materia, pues provocaría que se deshaga, ¿verdad? Se está aniquilando continuamente con la materia. Entonces, seguimos esperando, ya no vamos a tener nada. Producción, tambores, cuetones, ¿listos?
Excelente. Ahora, les decía entonces que la antimateria es todo lo opuesto a la materia. Lo que caracteriza pues a la antimateria son los números cuánticos opuestos. Los números cuánticos, que suena muy, así como, ¿cómo se dice? Intimidante, ¿no? Así, los números cuánticos son los atributos mínimos que necesitan para describir algo, ¿ok? Entonces, la antimateria tiene los atributos contrarios, por eso se aniquila con la materia. Entonces, voy a ver si todavía queda algo de antimateria por acá y vamos a conversar un poquito de cómo funciona esto. Aquí, esta es la antimateria que les traje. No llega a 1 kilo, no es fácil. No llega a 1 kilo, pero en realidad la antimateria que está presente en los plátanos no es despreciable, no es nada despreciable. Ahora vamos a comentar por qué. Yo creo que ahora sí hay que entrar, ¿no? Exactamente. En el libro, justamente, uno de los libros que se está convirtiendo en uno de mis libros favoritos, la verdad. A pesar de que yo conocía al doctor Gerardo, éramos buenos amigos, yo no había leído el libro. La verdad me hice el compromiso de leerlo a conciencia y la verdad me está gustando muchísimo. O sea, me faltan unas cuantas páginas que espero no me spoilee el doc ahorita, pero la verdad, la forma en la que lo lleva es una forma muy bonita, porque también viene a partir de la experiencia. Yo, justamente, cuando a veces voy en la calle, cuando voy a Ciudad Universitaria, cuando vas entrando, pasando del metro, la calle se llama, me parece que es la calle Investigación, Ciencia, no me acuerdo, creo que es Ciencia, la calle científica, algo así, Divulgación Científica, se llama así. Entonces yo me emociono cada vez que voy y digo, estoy caminando sobre la calle Divulgación Científica, y le tomo foto ahí al letrerito y todo. Y justamente hay una parte en el libro donde el doc va comentando de cómo es la primera vez que llega aquí al CERN, y entonces cómo están los cuartos, cómo se escuchan las bombas, el caos, la gente trabajando, los cables, los equipos, y entonces hay una parte donde sales, hay calles, y cada calle viene con nombres de científicos, de cosas, y es como todo un carnaval de una ciudad de ciencia, y eso lo transmite a través de esto, esta historia de cómo a partir de él salir de aquí, llegar allá, y entonces empezar a ver qué es esto, o qué no es la antimateria. Lo va dejando a través del libro, y entonces te va atrapando, cómo te lo imaginas, cómo sería estar en un lugar de esta magnitud. Entonces, Doc, ¿qué fue para justamente específicamente el concepto de antimateria? ¿Cómo fue emocionalmente para usted estar involucrado en una investigación de tan gran magnitud? Bueno, yo me he dedicado a esto toda mi vida. O sea, no puedo decir que sea algo nuevo, ¿verdad? Desde pequeño quise ser científico y uno de mis sueños fue trabajar en un laboratorio donde se produjera antimateria. Entonces, un poco lo que comenta Alejandro es que pues llegué al laboratorio y platico un poco mi primera aproximación física a la antimateria, estar a unos metros del lugar donde se estaba produciendo antimateria. Yo no sabía en aquel entonces que la antimateria estaba en todos lados y que estaba en la cocina también, y que aquí se están produciendo cantidades de antimateria. Ahorita podemos conversar de eso. Yo no lo sabía en aquel momento. Hubiera agradecido mucho que alguien hubiera escrito el capítulo tal y me explicara que la antimateria es algo más cotidiano de lo que parece. La antimateria para mí desde siempre fue algo misterioso, un poco esotérico, ¿no? Y tiene un poco de eso. Hay grandes misterios alrededor de la antimateria, hay cosas que aún no entendemos, pero por otro lado también tiene mucho de cotidiano. La antimateria se está produciendo en un plátano, ¿no? Cada 75 minutos, es decir, durante el tiempo que estamos nosotros aquí conversando, probablemente ya ocurrió que alguno de estos tres produjo un positrón, de manera tal que no es tan inusual la antimateria como pensamos, ¿no? Podemos conversar un poquito más de eso. Sí, yo creo que vamos a plátano, porque vamos a los plátanos. Sí. Mire, ¿por qué traigo antimateria en esta bolsa con plátano? Los plátanos tienen potasio. Las abuelitas siempre nos recomendaban comer plátanos para que no nos diera un calambre, ¿no? Si van a nadar, si van a hacer ejercicio, no está mal comer plátano. Los deportistas lo hacen porque hay grandes cantidades de potasio en el plátano.
Y el potasio, ustedes saben, junto con el sodio, son los iones fundamentales con los que se transmiten las señales en los nervios. Las neuronas transmiten sus señales eléctricas con potasio y calcio, con potasio y sodio, ¿no? Calcio. Están continuamente pasando la pared de los axones, están entrando y están haciendo que la carga lleve esa señal por los axones de las neuronas, transmitiéndola hasta los músculos para que los músculos se contraigan cuando se deban contraer, etc. De tal manera que cuando tenemos una deficiencia de potasio, tenemos un calambre. Entonces tenemos que comer plátanos porque el plátano es rico en potasio. Y los plátanos tienen potasio 40. Fíjense bien. Existen 3 tipos de potasio que existen de manera natural. El potasio 39, el potasio 40 y el potasio 41. Todos son potasios. ¿Por qué uno 29? ¿Por qué uno 39, otro 40 y otro 41? Porque son isótopos. Es decir, el potasio tiene 19 protones y eso es el potasio, sea el isótopo que sea, será aquel que tenga 19 protones, es decir, que tiene 19 electrones. Eso es lo que define a un potasio, su carga eléctrica. Entonces, todo elemento que tenga 19 electrones, es decir, 19 protones, porque los átomos son neutros, 19 protones en su núcleo, será un potasio. Pero puede tener 20 neutrones, puede tener 21 neutrones o puede tener 22 neutrones. Entonces será potasio 39, potasio 40, potasio 41. Aquí hay potasio 40, hay algunos miligramos de potasio 40 y el potasio 40 tiene una característica singular, se desintegra después de un cierto tiempo. Yo me traje aquí un Geiger, el Geiger de mi laboratorio, porque les iba a mostrar cómo suena la antimateria, pero no me está funcionando, la batería ya está mucha, pero en todo caso me sirve para decir que si yo pongo la manecilla acá, puedo detectar alfa, beta y gamma, los 3 tipos de radiación que hay, protones, electrones y fotones. El potasio 40 que se va a comer Alejandro ahora, decae de las 3 maneras, como alfa, beta y gamma, ¿sí? De las 3 formas. Es un elemento curioso, puede producir alfas, puede producir betas y puede producir gamas, es decir, fotones. Cuando produce un beta, se transforma en argón. Deja de ser potasio para transformarse en argón. Si produce un alfa, se transforma en calcio. Que no está mal, te lo puedes comer. Si no comes el potasio, igual el calcio va para los huesos. De manera que si el potasio ya decayó, ya no le va a servir a su sistema nervioso, pero tendrá calcio que le servirá a sus huesos, ¿no? Porque se desintegró. Pero solamente en una fracción muy pequeña, solamente el 0.001, fíjense, el 89% de las veces decae como alfas, el 10% decae como betas y el 0.001% decae como antimateria. Produce un positrón, produce un antielectrón. Positrón es lo mismo que antielectrón. Y un antielectrón está decayendo del 0.001% de potasio 40 que hay en ese plátano. Y está decayendo, si ustedes calculan en un plátano, está decayendo aproximadamente cada 75 minutos. ¿Ah? Es el ser humano promedio se come 9 kilos de plátano al año. ¿Ah? Más o menos. Entonces está comiendo ¿cuánto de antimateria? Algunos miligramos de antimateria al año. Y bien podemos decir que la antimateria es parte de nuestra dieta. Si ustedes se comieran 600 plátanos, yo aquí traje nada más 3 y ya nomás me quedan 2. Si ustedes se comieran 600 plátanos, recibirían una dosis de aproximadamente equivalente a la de una radiografía. No se van a comer 600 plátanos, bueno, a no ser que se coman 2 diarios en un año, pues sí podrían comerse el equivalente en dosis a una radiografía, pero no se preocupen, es normal. Todos estamos expuestos a eso. De hecho, es más. Yo traje antimateria en esta bolsa, pero en realidad debería ser más asombroso decir que ustedes están todos emitiendo antimateria. Una persona de 70 kilos, en promedio, ¿no?
En realidad peso 69.5 por aquello de que los precios siempre los tienen que poner con 99 y 90, ¿no? Yo peso aproximadamente 70 kilos y de eso una cantidad es potasio 40. De tal manera que yo estoy emitiendo 180 positrones cada hora. Claro que esos positrones que se producen en el plátano, que estoy produciendo yo, que están produciendo ustedes, no logran salir, ¿verdad? No andan por aquí, no es que salió el positrón y anda por acá. Porque ese positrón no alcanza ni siquiera a dejar el plátano cuando ya se encuentra con un electrón por allí y se aniquila. Pero entonces, al aniquilarse, se produce luz. Desaparecen el electrón y el positrón, se produce solamente un destello de luz, de fotones que salen back to back. ¿Sí? Sí, uno para allá y otro para acá. De tal suerte que en realidad somos glamorosos, estamos emitiendo luz continuamente, ¿verdad? Puede ser que no la veamos, pero estamos emitiendo luz, somos seres luminosos, como me gusta decir ahora, gracias a la antimateria que se está produciendo como resultado del decaimiento de la pequeña fracción de los 140 gramos de potasio que llevamos en nuestro cuerpo. Físicos, ¿eh? Engañan y hacen poesía. Entonces, Doc, prácticamente la antimateria es algo de nuestra vida diaria. O sea, convivimos, coexistimos, somos antimateria, por así decirlo. Es correcto, esa era la idea, mostrar que la antimateria está más cerca de nosotros de lo que pensábamos. Muchas veces en la parte académica se le pelea mucho a la academia, la industria se le pelea porque a veces las investigaciones no tienen aplicaciones. O sea, a veces se cree que solamente se investiga y lees y pura teoría y cero aplicaciones. La antimateria es así. Definitivamente. Esa es otra razón para escribir un libro, ¿verdad? Mario ahorita dijo que él conocía la antimateria de los hospitales, él es médico. Entonces él sabe lo que es un PET. Un PET es Positron Emission Tomography. Lo adoptamos del inglés, tomografía por emisión de positrones. A ustedes el médico les puede ordenar algún día que se hagan un PET y entonces van al laboratorio, no al chopo, ¿verdad? Que probablemente algún chopo pueda tener PETs, no sé, no que yo sepa. Pero así como se hacen una radiografía, van y se hacen un PET. Cuando ustedes llegan al laboratorio, les van a dar una pastilla de glucosa que tiene adherido flúor 18. El flúor 18 es otra vez un isótopo radiactivo. Entonces el juego va a ser siempre el mismo. El flúor 18 tiene es un isótopo que se va a desintegrar emitiendo positrones. Pero se tarda aproximadamente 1 hora en hacerlo. De tal manera que se toman ustedes la pastilla y les van a dar una revista para que se entretengan un rato. Y después el médico les va a decir que pasen a la sala y se va a hacer que se recuesten con un aparato que va a empezar a ver los destellos de luz que ustedes están emitiendo porque tomaron el flúor 18. El flúor 18 va a empezar a emitir positrones en su cerebro. Porque la glucosa, ustedes saben, el cerebro es un consumidor ácido de azúcar, de glucosa, entonces se va para el cerebro. Así comenzó el PET. Ahora hay PETs de todo el cuerpo, pero comenzó con glucosa en el cerebro. Y entonces aquí va a empezar a emitir luz su cabeza y va a emitir luz con fotones que salen back to back y el aparato va a empezar a medir todos esos y va a reconstruir la estructura del cerebro y va a poder ver si en algún lugar hay alguna neoplasia donde se esté acumulando más la glucosa y puede alertar al médico de la presencia de tejido poco común en el cerebro. Eso se llama PET. Eso está en los hospitales y es una aplicación de la antimateria, porque lo que se está utilizando como principio es positrón, un positrón que se produce ya no en la desintegración de potasio, que se lleva más tiempo, sino en la desintegración de flúor o de algún otro isótopo radiactivo que produce el positrón y que se aniquila produciendo luz. Eso es lo que se está utilizando. Eso ya existe, ya se utiliza. ¿Quieres contar? Bueno, nada más se utiliza un aparato que me estoy para que está leyendo la revista del paciente de México. A cada ratito pasamos y checamos para ver si ya está emitiendo antes de pasarlo al aparato para ver si ya está listo para la mesa. Y otra cosa, que el fármaco actualmente es innovador ahora, ya no
es en la turca, es en glucosa. Sí. Sí, hay. Y entonces están checando a ver qué se empieza a emitir para pasarle. Hay cantidad de avances en los PETs. Ahora se utilizan cantidad de isótopos y justo ayer se anunció, para que vean que es vertiginoso esto, ayer se anunció que se está viendo la manera de tomar provecho no solamente de la luz que se emite en el órgano del cuerpo donde llegó el radioisótopo, sino que se está midiendo el tiempo que se tardó en decaer para obtener información del tejido. La gente acaba de observar, eso fue ayer, entonces todavía va para rato eso, ¿va? Cuando se observa en el laboratorio algo todavía va, pues, para que no digan ustedes, entonces, ¿qué pasa? Pues eso se llevará tiempo. Pero ayer hubo gente que reportó que el tiempo de decaimiento de un radioisótopo que le están dando al paciente es distinto si ocurre en una neoplasia a si ocurre en tejido sano. Y eso le permitirá entonces al PET decir más de lo que está diciendo. No solamente les dará la información morfológica, no solamente les dará la información funcional, porque el PET funciona dinámicamente, es decir, les puede decir cómo está circulando la sangre, cómo está circulando los líquidos en el cuerpo, es decir, tiene también ese aspecto funcional, pero les dirá eventualmente también si el decaimiento proviene de un tejido cancerígeno o no, por solamente ver el tiempo de vida, lo que tardó en llegar la radiación al detector. Eso se reportó ayer. Excelente. Justamente yo creo que es algo que siempre tenemos, se tiene como que ahí en el inconsciente colectivo, que a veces dicen como de que es que, ¿para qué aprendemos tantas matemáticas? ¿Para qué tanta física? Jamás voy a las tortillas a pedir X cuadrado de tortillas. Pero realmente el siguiente nivel donde llegamos a esta parte de la física, donde al parecer o puede parecer que es extremadamente difícil encontrarle alguna aplicación, realmente no es así. Y justamente aquí en el libro es donde el doctor nos platica un poquito, ¿no? Donde son aquellos lugares donde nosotros es nuestra vida diaria o donde simplemente estamos ahí existiendo, pero la antimateria, algo que cuesta miles de millones de dólares crear, ahorita nos va a hacer unas comparaciones de cuánto cuesta obtener antimateria, ¿no? Sí existen esas aplicaciones y son más comunes y muy funcionales de lo que pueden parecer. Pero justamente abordando ese tema del qué tan caro es hacer antimateria, ¿no? O sea, ¿es caro o caro normal? Bueno, a ver, es que depende mucho de qué es lo que queremos decir con producir antimateria, ¿verdad? La naturaleza la está produciendo de manera natural en nuestro cuerpo. Lo que Alejandro quiere decir es en un laboratorio como el CERN, donde se cuenta con una fábrica de antimateria, ¿cuánto lleva a producir un antiátomo? En el Centro Europeo de Investigaciones Nucleares tenemos una fábrica de antimateria. Y cuando decimos fábrica de antimateria, queremos decir no solo que se producen positrones como los que decaen en el plátano, en nosotros, o que son útiles para hacer un PET. No, ahí se generan positrones por un lado, se generan antiprotones por otro y se construyen antiátomos. Entonces, en la fábrica de antimateria del CERN se producen antihidrógenos. Se están produciendo antiátomos de hidrógeno y se los puede sostener en una botella magnética por un tiempo, como en la película Ángeles y Demonios. Se pueden sostener ahí los átomos por un tiempo porque no pueden entrar en contacto con la materia. Si entran en contacto con la materia se desintegran. En el CERN se producen entonces antiátomos, se producen antiátomos de helio y se estudian cantidad de cosas que nos interesan mucho a los físicos entender de la antimateria. Por ejemplo, se estudia la posibilidad de que la antimateria en lugar de caer suba. Hay un experimento que está midiendo, está produciendo antiátomos y luego los pone ahí para ver si se caen o para ver si salen para arriba, porque a lo mejor interaccionan distinto con la fuerza de gravedad que lo hace la materia, ¿no? O sea, hay ese tipo de investigaciones. Y por supuesto que tener al acelerador funcionando, tener las cuentas de luz que llegan cada mes, no cada 2 meses, cada mes, ¿saben? Pues es algo que cuesta millones de dólares. Efectivamente, producir un poquito de antiátomos
La antimateria cuesta millones de dólares. Es una de las sustancias más caras que existen. Justamente hay una partecita del libro iniciando donde se hace esta equivalencia de qué tanto cuesta, ¿no? O sea, cómo podemos comparar algo que es casi prácticamente intangible. En una parte que justamente viene ese título, la sustancia más cara del mundo, donde empieza un poquillo con respecto a las sustancias que existen, como el platino. El platino es un metal que es muy utilizado en aplicaciones fotocatalíticas. Tiene un costo aproximadamente dentro de la joyería como de $30 por gramo. O sea, ya está caro. Uno que se dedica a la ciencia no puede comprar. Posteriormente, el plutonio, que es algo que se utiliza dentro de esta parte de las reacciones nucleares, el combustible, 1 gramo cuesta $6,000. O sea, ya estamos hablando de cosas ahí un poquito más elevadas. Si nos vamos a sustancias un poco más difíciles de encontrar en la naturaleza, como el diamante, tiene el costo por gramo de $150,000. Pues ya está potente. Posteriormente, tenemos lo que es ¿dónde está aquí? El californio, ¿verdad? California. El californio es uno de los elementos que se encuentran en la tabla periódica de estos elementos todos olvidados que están hasta abajo, que solamente existen por pequeñas fracciones de segundo que hemos conseguido, bueno, yo no, los físicos han conseguido crear en laboratorios. Tiene un costo de $25 millones por gramo. Y la antimateria, pues van a tener que el libro, para que sepan cuánto cuesta. No es cierto. Si quieren que les diga, levanten la mano si quieren saber cuánto cuesta o lo van a leer en el libro. Fue mayoría justamente aquí en el libro, esa parte específicamente, con esta comparación muy bonita de cómo podemos hacer la equivalencia con otras sustancias que tenemos en el mundo, pues se vuelve la sustancia más cara exorbitantemente para poder obtenerla. Lo bueno es que le han encontrado una aplicación. Entonces, eso es algo que también aborda de una forma muy bonita el libro, en cómo podemos dimensionar, ¿no?, el costo, porque a veces es lo que siempre a las personas que nos dedicamos a las ciencias cuando nos tiran. Cuando vas y presentas tu tesis y dicen, ¿cuánto cuesta tu experimento, no? ¿Quién sabe? Entonces, justamente eso es algo bastante importante, saber cuánto cuesta hacer esto. Entonces, de ahí son cosillas que poco a poco en el libro se va abordando, que es pequeños conceptos justamente de las propiedades de la materia, para poco a poco entrar y saber qué es la antimateria. Primero tenemos que saber qué es la materia. Posteriormente, qué tan caro es producirla, ¿no? ¿Cómo es el lugar donde la hacen? ¿Qué tan caro es hacerla? ¿Cómo fue la historia de cómo es que los científicos llegaron a este punto? Porque ahorita ya es algo como muy común decir justamente física de las energías, la gravedad, viajes en el tiempo y intentar ir más rápido que la luz, la mecánica cuántica. Pero ¿cómo fue el proceso científico y cómo fue ahora sí que investigación en conjunto de cada uno de los físicos, de los científicos, para llegar a esto, a lo que es la antimateria? Esta historia, justamente posiblemente un poco de las aplicaciones, y es como nos va llevando el libro de una manera bastante armoniosa. La verdad, para mí lo he sentido bastante tranquilo, porque justamente es eso. Este libro es un libro de divulgación científica, de cómo pues, cualquier persona podría acercarse y cómo es de estos temas tan interesantes, pues hacerlos de su día a día, o si no tiene alguien que le interese, pues al menos un dato curioso ya te llevas y dices como de que estoy seguro de $1 si sabes cuál es la sustancia más cara del planeta. ¿Y así? Entonces, la verdad es que este tipo de temas específicamente en este libro es la culminación de todos estos libros, de toda la experiencia del doctor, de toda la vida, de cómo fue afrontar todo esto, cómo es lo que se ha desarrollado, la importancia que tiene, y creo que la verdad vale muchísimo la pena. O sea, vale muchísimo la pena leer un libro de este estilo, que la verdad yo creo que muchas personas podrían decir, bueno, pues prefiero Crepúsculo o ese estilo, pero realmente esto también va a generarles algo muy bonito en su interior. Algo que usted diga cuando escribió el libro, una anécdota que cuando usted estaba en la escritura de este libro le haya sucedido, bonita, fea, algo que le haya dejado en su interior, o ChatGPT lo escribió todo, o cómo estuvo el proceso. No, yo creo que tenemos que ir cerrando, porque sí. Porque sería bueno como todavía conversar un poquito con
con la gente. No sé si quieren preguntar alguna cosa o comentar alguna cosa. Sería bueno ahora, ya estamos a 1 hora. Entonces yo creo que debemos ir como cerrando. Anécdotas, no, a mí me gustaría como quizá no dejar de comentar que el libro fue editado por Jorge Comensal. No sé si ustedes conozcan a Jorge Comensal, es un excelente escritor, es un gran escritor de narrativa, pero también se interesa mucho por la divulgación científica, y él hizo un gran trabajo. Entonces quiero también desde aquí agradecerle a Jorge Comensal por la edición. Está hasta escrito en la portada, porque fue un privilegio trabajar con él. O sea que ahorita que dijiste anécdotas, pues yo pensé en la fortuna de sentarme a trabajar con Jorge Comensal, de conversar muchas veces, qué estructura darle, con el talento que tiene para la novela, pues entonces darle una estructura de subidas y bajadas, porque hoy esta parte es muy árida, el lector no se nos debe ir, entonces pongamos aquí una historia atractiva y luego viene algo más árido que aguante el lector un poquito, porque queremos también darle sustancia, ¿verdad? Es decir, cómo se produce, cómo se hace en el laboratorio, y a veces puede resultar un poco pesado. Entonces Jorge Comensal tiene ese feeling, le dio esa estructura, y no quería dejar de agradecerlo en la parte, digamos, de las anécdotas del proceso, ¿no? Es el proceso. Y bueno, a mí me gustaría también como escuchar a la gente, a ver qué. Por favor.